Buenos días. Vamos a empezar con la última parte de tórax. Es importante que recordemos que, cuando existen algunas patologías en el pulmón, podemos encontrar diversos patrones, como los mencionamos la vez anterior, y estos patrones nos pueden ayudar a hacer un listado de diagnósticos. Entonces, continuamos con los diversos patrones y tenemos aquí al primer patrón, que es el patrón bronquial. Entonces, si se llegaran a observar, estos serían los que están cerca del ilio, ¿sí? Por ser más grandes. Además, cuando el pulmón está lleno de aire. El árbol bronquial no se puede observar en condiciones normales y la edad y los procesos inflamatorios causan un engrosamiento de las paredes bronquiales. Si observamos aquí en esta radiografía, podemos ver que en este patrón existe un infiltrado que es lo que estoy marcando aquí, en el cual esto va a estar rodeando a los bronquios, lo cual vamos a llamarle un infiltrado peribronquial, dando así como la apariencia de una dona. Si vemos en esta otra radiografía, el infiltrado, vamos a ver que hay una pérdida de la nitidez de los contornos, los contornos vasculares, va a haber una opacidad nodular, ¿sí? Y además lo que les decía, esta apariencia como de donas. Además, aquí en esta proyección lateral podemos observar también una calcificación de los cartílagos bronquiales, ¿sí? Y podemos observar que esta calcificación, como lo que estoy marcando aquí, esta calcificación es como si fuera algo lineal, es como si fuera, no sé, comparándola con las vías de los ferrocarriles. Aunque, es importante mencionar que este patrón lineal de estas vías, como de un ferrocarril, también lo podemos observar en perros viejos, ¿sí? Esto es normal, para que, no pensemos que sí tenga alguna patología. ¿Qué causas me puede provocar un patrón bronquial? Puede hacer una bronquitis crónica causada, por ejemplo, por bronquitis bacterianas, bronquitis alérgica, bronquiectasias. ¿Sí? Entonces, ya terminamos de ver lo que es el patrón bronquial. Continuamos ahora con el siguiente patrón, que es el patrón intersticial. Pero antes que nada, debemos de decir qué es el intersticio, y estos son los elementos del pulmón que no contienen aire, que es un tejido de soporte que comprende paredes de los alveolos, ductos alveolares, septum interlobular, capilares, tejidos que soportan los linfonódulos, bronquiolos y vasculatura pulmonar. Si vemos aquí en esta radiografía, ¿sí? De este patrón intersticial, podemos ver que hay un incremento en la opacidad, por lo que se pierde un contraste. Déjenme adelanto porque se ve un poco más claro en esto. Lo que les decía es un incremento en la opacidad, ¿sí? De los campos pulmonares. Aquí, si yo busco los vasos sanguíneos, no los puedo ver claramente, ¿sí? Y me voy a regresar a la otra. Y si vemos en esta radiografía lateral, podemos observar opacidades nodulares de diverso tamaño, ¿sí? Estas lesiones nodulares las podemos encontrar más grandes, estos nódulos pueden estar más grandes cerca de los vasos sanguíneos,
Pero como les comentaba, hay de diversos tamaños estos nódulos y generalmente estos nódulos los podemos encontrar más grandes, los nódulos los podemos ver más grandes en la periferia. Sí, entonces, bueno, esta foto ya la vimos. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es el patrón intersticial. En el caso del patrón intersticial, podemos clasificar al patrón intersticial el nodular o estructurado, localizada o difusa. Entonces, aquí es el ejemplo de la clasificación nodular o estructurada. ¿Sí? ¿Y qué causas me puede provocar un patrón intersticial nodular? Puede ser, por ejemplo, neoplasias, granulomas, infestaciones parasitarias, micosis, abscesos y quistes. Con respecto a la localizada, en este caso localizada difusa o también se le conoce como no estructurada, puede ser causado por un edema pulmonar, una hemorragia, neumonías, infestaciones parasitarias y embolia pulmonar. Otras causas que podemos ver en el patrón localizado, difuso o no estructurado, podemos ver causado por un colapso pulmonar, cuerpo extraño bronquial, fibrosis pulmonar, blastomicosis temprana, infiltración celular neoplásica temprana. Ahora, en otras ocasiones también podemos observar este mismo patrón, pero este patrón es normal. El patrón intersticial lo podemos ver, por ejemplo, si hacemos una toma radiográfica en el momento de la expiración. Recordemos que lo idóneo es tomarla en el momento de la inspiración. O bien que esté subexpuesta la radiografía. Este término ya lo mencionamos en el tema de la introducción, en pacientes geriátricos o bien en pacientes obesos. Si observamos aquí en esta radiografía, podemos, de patrón intersticial, aquí, bueno, vemos que está difuso y entonces en este caso esto es un ejemplo de un patrón intersticial. Como lo mencioné, hay un incremento de la opacidad. Los vasos sanguíneos, si los quiero ver, no los puedo ver claramente. Y bueno, aquí pudiera ser un ejemplo de este patrón, puede ser, por ejemplo, causado por linfosarcoma. Además, podemos observar marcadamente líneas en este patrón, como observamos aquí. Ahora bien, vamos a empezar el siguiente patrón, que es el patrón vascular. ¿Qué es esto? Esto representa un cambio en la apariencia de los vasos sanguíneos como resultado de cambios internos. Recordemos que, bueno, en un inicio vimos estos vasos sanguíneos. Si observamos aquí en esta toma ventrodorsal, y si queremos ver los vasos sanguíneos, aquí está más grande en la parte caudal del tórax, veamos, aquí lo estoy señalando, y puede ser causado, por ejemplo, por un parásito muy común que se conoce como la enfermedad causada por Dirofilaria imitis, este nematodo. Bueno, en el caso de este patrón, podemos encontrar una hipovascularización o una hipervascularización. En el caso de la hipovascularización, puede estar afectado un lóbulo o todo el pulmón. Se observa más radiolúcido, los vasos pulmonares son más pequeños y menor cantidad, y algunas causas pueden ser un tromboembolismo pulmonar, enfisema lobar.
En el caso, bueno, de la hipovascularización, en el generalizado, las arterias y las venas están reducidas de su tamaño. Recordemos cómo podemos considerar cuándo es lo normal, con qué lo vamos a comparar. No podemos o bien no podemos ver las estructuras vasculares o bien los pulmones están más oscuros. Pero aquí, ojo, no hay que confundir con que esté sobreexpuesto. Igual ya lo mencionamos en la parte introductoria. Si observamos aquí en esta radiografía, vemos que la silueta cardíaca 1-2 está disminuida de tamaño, es más pequeña. Las arterias y las venas son más pequeñas. Vean aquí, por ejemplo, esto que estoy señalando aquí. Y bueno, alguna causa que me puede provocar esto puede ser que el paciente esté hipovolémico. No sé, si me ocurre a lo mejor alguna deshidratación muy severa. Ahora bien, ¿qué causas me provocan la hipovascularización generalizada? Lo que les mencionaba, una reducción del volumen sanguíneo por una deshidratación, un shock hemorrágico, la enfermedad de Addison o bien una estenosis pulmonar. En el caso de la hipervascularización, aquí podemos ver que ocurre cuando hay un aumento del gasto cardíaco derecho, como derivaciones cardíacas de izquierda a derecha o al inicio de procesos inflamatorios. Si observamos aquí en esta radiografía ventrodorsal, vemos que hay un infiltrado pulmonar más marcado del lado derecho. Y por último, dentro de los patrones, como le mencionamos en la primera sesión de tórax 1, tenemos el patrón mixto, que en muchas ocasiones se puede observar diversos patrones en un solo pulmón debido a la estrecha relación entre las estructuras. Ahora bien, vamos a ver lo que es el mediastino. Entonces, ¿qué es el mediastino? El mediastino es el espacio situado entre los dos pulmones. Se extiende desde la entrada torácica al diafragma y se localiza primariamente en el plano medio del tórax, dividiendo así la cavidad torácica en dos mitades, en derecha e izquierda, y también puede estar subdividido en una porción craneal y están en esta porción los ganglios linfáticos y en la porción media vamos a encontrar el corazón y la porción caudal. Entonces, bueno, ya les mencioné, pero de todos modos podemos dividir al mediastino en tres áreas: la craneal, que es el precárdico, el medio, que es el pericárdico, y el caudal, que es el postcardíaco. También podemos ver otras divisiones del mediastino. En este caso vemos que se puede dividir en área dorsal y área ventral por una línea imaginaria a través del hilio de los pulmones. Y así tenemos que el dorsal contiene a la tráquea, esófago, vasos y nervios que entran y salen del corazón. En el mediastino ventral, el corazón se encuentra, ¿sí? Y así está también el timo. Este timo está craneal al corazón, en el conducto torácico, venas, higos, ganglios linfáticos y nervios y grasa. El mediastino lo podemos observar gracias a estructuras que están ahí como la tráquea, corazón, grandes vasos. En las tomas laterales nos da mayor información que en las tomas ventrodorsales o dorsoventrales. ¿Por qué? Pues porque la columna vertebral o las esternebras se superponen, entonces nos dificulta observarlo en esta toma más. O sea, no quiere decir que no nos vamos a dejar de usar, pero bueno, si yo sospecho de algún problema, podríamos poner más atención en las tomas laterales.
¿sí? Entonces, en la parte lateral se puede encontrar la porción craneal, se encuentra la vena cava craneal, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda, vasos linfáticos y nervios. Pero aquí es importante aclarar que normalmente estas estructuras no se observan, ¿sí? Las estoy mencionando pues para saber dónde están anatómicamente hablando estas, pero si no hay alguna patología, no se pueden observar. En el caso de las tomas ventrodorsales o dorsoventrales, el borde izquierdo del mediastino craneal está formada por la arteria subclavis izquierda craneal y la aorta caudalmente. El borde derecho está formado por la vena cava craneal y borde del esófago, pero recordemos que igual que el anterior, estas estructuras normalmente no se observan. Bueno, y en ocasiones el timo se puede observar como una opacidad de tejido blando, como estamos viendo aquí, ¿sí? Que se proyecta más allá del borde mediastínico. Y si observamos, este tiene una forma como de un triángulo, por eso en algunos libros lo mencionan que se ve como una vela de un barco. Bueno, en las radiografías, las estructuras que normalmente no se observan y ahora sí, cuando existe alguna patología, como está aquí, ahorita lo vamos a ver en esta misma foto más adelante, podemos observar el esófago, que recordemos que normalmente no se observa, la vena cava craneal, el tronquio braquicefálico, la arteria subclavia izquierda y la vena acigos. La tráquea, si yo quiero observar la tráquea, la observo con una menor nitidez. Recordemos que aquí la tráquea sí la podemos ver bien cuando un animal está sano. Y la arteria aorta torácica está más clara. Aquí está, esto es un acercamiento, lo que los decía, vemos aquí en este caso la arteria subclavia, el tronquio braquicefálico, la vena cava craneal, que este es causado, por ejemplo, por una patología, por un neumomediastino. ¿Sí? Entonces, igual aquí estoy marcando las estructuras que hay en una patología, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, en un neumomediastino que puede ser causada, por ejemplo, por la mordida de un perro a otro. Entonces, que le provoca alguna lesión en el cuello. Y entonces estos, o sea, hay una ruptura, ¿no? Entonces, en estos pacientes podemos ver que su cabeza está hinchada, podemos observar diversos grados de disnea, aquí dependiendo del grado que le hizo el animal agresor, podemos ver un cuello hinchado. Entonces, igual las estructuras que generalmente, estas estructuras normalmente no se ven, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que las paredes de la tráquea, aquí se están marcando, son más claras, más marcadas, las paredes de la tráquea, y podemos ver, vean, aquí está la aorta que se ve claramente, pero bueno, en este caso es causado por una patología, como es el caso de un neumomediastino. Ahora bien, también puede haber un desplazamiento. En este caso, aquí recordemos que debemos de tomar las tomas ortogonales, una lateral y una ventro o dorsoventral, ¿sí? Y entonces, bueno, para observar que exista algún desplazamiento, vemos aquí en esta toma ventrodorsal cómo está desplazada la silueta cardíaca. Ajá. Y en este caso, en la toma lateral, vemos aquí que la silueta cardíaca está como flotando. Pudiera ser, por ejemplo, la causa de un lipoma. Entonces, bueno, en el mediastino podemos encontrar algunas masas mediastínicas
que bueno, es más fácil que las podemos observar si sospecho de una masa mediastínica en una proyección ventrodorsal o dorsoventral, que son las más útiles para, bueno, decidir si esta masa se encuentra en el mediastino o se encuentra en el pulmón. Y posibles causas de masas de mediastino pueden ser, por ejemplo, en linfosarcomas en gatos, anillos vasculares periesofágico, abscesos mediastínicos, megaesófago, hernias diafragmática mediastínica, hernia hiatal, hematomas. Entonces, aquí en esta radiografía ventrodorsal podemos observar que hay una mayor opacidad en el mediastino. Y bueno, por último, de este tema de tórax, vamos a ver lo que es la pleura parietal. ¿Qué es la pleura parietal? Es una membrana de células mesoteliales que descansa sobre una capa de tejido conectivo conteniendo vasos sanguíneos y linfáticos. Hay dos tipos de pleuras. La pleura parietal la podemos dividir en pleura parietal y la pleura visceral. Ajá. Entonces, en este caso, la pleura parietal y visceral va a presentar un espacio. Este espacio es muy pequeñito, más o menos es de 1 milímetro, y además va a tener una pequeña cantidad de líquido, que este líquido es precisamente para evitar la fricción. Aquí si observamos en esta foto, lo que quiero ejemplificar aquí es dónde está la pleura, y el espacio que les mencioné, este espacio pleural que contiene líquido para evitar la fricción. Entonces, aquí, bueno, también es importante mencionar que solamente podemos observar la pleura en una toma radiográfica cuando esta está lleno de líquidos, mayor cantidad de líquidos de lo normal o un material fibrinoso o bien que exista gas. Con esto terminamos el tema de radiología de tórax. Muchas gracias. Posteriormente continuamos con los otros temas. Hasta luego.